Bienvenidos a todos los que están entrando. Bienvenidos a todos. Hola Yasmin, buenas tardes. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de moda media y mediana. ¿Okay? Vamos a estar explicando cómo obtener las tres. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios, unos ejemplos. Bienvenidos a todos los que están entrando. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Isaac. Yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Hola Raúl. Bienvenidos a todos los que están entrando. Hola Angélica, buenas tardes. Ok, vamos entonces a explicar moda media y mediana y vamos a comenzar con explicando qué es la moda. Todas estas que vamos a estar encontrando van a ser en conjuntos numéricos, ¿ok? Entonces, la moda va a ser la cantidad o el número que aparece más veces dentro de un conjunto de números. Hola chiquis, bienvenida. Entonces, yo aquí les tengo el ejemplo. Este es nuestro conjunto de números. 7, 8, 2, 5, 8, 3 y 4. ¿Ok? Este es nuestro conjunto. Y debemos saber o debemos ubicar cuál es el número que se repite más veces y esa va a ser la moda de este conjunto. En algunos casos lo podemos ver a simple vista como ustedes que ya lo encontraron, o quizás a algunas personas se les hace más fácil primero acomodar todos los datos del menor al mayor. Si nosotros acomodamos estos datos nos quedaría 2, luego el 3, luego el 4, 5, 7, 8 y vemos que el 8 aparece dos veces. Entonces, si nosotros acomodáramos todos nuestros datos, vamos a ver que el que se está repitiendo más veces sería el 8. En la moda no siempre es necesario ordenarlos de menor a mayor. Aquí va a depender de lo que se le haga más fácil a las personas. Y para indicar la moda vamos a utilizar MO. Y la moda en este grupo de números sería entonces el 8, porque es el que se repitió más veces en este conjunto. Entonces, la moda simplemente es ver qué número aparece con mayor frecuencia o aparece más veces dentro de un conjunto. Vamos entonces a ubicar la moda de nuestro siguiente conjunto. Tenemos 10, 13, 4, 7, 9, 10, 4, 3, 4. ¿Qué número será el que se está repitiendo más veces? ¿Cuál sería la moda de este conjunto? Sí, los live los publicamos después en YouTube. Ahí se quedan guardados. El live del día de hoy se sube mañana temprano. Y todos los anteriores ya están en el canal. Vamos a ver, el 10 se está repitiendo dos veces. El 13 no se repite ninguna vez. Entonces va ganando el 10. El 4 se repite 1, 2, 3 veces. El 7 no se repite, el 9 no se repite y el 10 ya habíamos visto que 2 y el 3 solo se repite una vez. Entonces, el número que está apareciendo con mayor frecuencia en estos datos sería el 4. Entonces, la moda es 4. En el siguiente conjunto, ¿cuál sería la moda?
Ahora vamos a averiguar de este conjunto. Vamos a ver, el 5 no se repite ninguna vez, el 3 tampoco, el 1 se repite 1, 2, 3 veces, el 2 solo 2 veces, el 11 aparece una vez, el 4 una vez, el 7 y el 8 una vez. Entonces el que aparece más veces es el número 1. Entonces nuestra moda es 1. Del tercer ejemplo, ¿cuál sería la moda? ¿Qué número se está repitiendo más veces en este conjunto? Muchas gracias, Georgina, por el regalo. Muchas gracias. A los que están dando like, muchas gracias también. 31 sería la moda de aquí, porque es el número, es la cantidad que más veces se está repitiendo. Ok, lo tenemos 1, 2, 3 veces. Y los otros números lo tenemos solo una vez o 2 veces, como el 30. Y al final, nuestro último ejemplo, ¿cuál será la moda aquí? Excelente, Georgina, me alegra mucho. También en el canal de YouTube tenemos más video, aparte de las repeticiones de los live, hay más videos de matemáticas, español, ortografía y demás materias. En este último conjunto, el 17 es la moda. El 17 es la cantidad que más veces se está repitiendo. Mi contenido está enfocado únicamente a nivel primaria. Uno que otro podría servir en secundaria, pero es más para nivel primaria. Entonces, la moda, ¿qué va a hacer? Es el número que más veces se está repitiendo en un conjunto numérico. Ok, solo tenemos que ver cuántas veces se está repitiendo cada cantidad y cuál es el que más veces se repite. Vamos entonces a pasar con la media aritmética. Aquí sí va a ser un poquito más complicado. La media aritmética es lo mismo que el promedio. ¿Ok? Vamos a sacar el promedio de todo un conjunto de números. Para sacar la media aritmética o el promedio, debemos sumar todos los números de nuestro conjunto y luego lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos el conjunto 7, 8, 2, 5, 8, 3, 4. Lo que primero debemos hacer es sumar todos estos datos. 7 más 8 más 2 más 5 más 8 más 3 más 4. Al sumar todos estos datos, nuestro resultado será 37. Una vez que yo tenga este 37, lo que yo tengo que hacer es que lo voy a dividir entre la cantidad total de datos que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 37 lo voy a dividir entre los 7 datos que hay. Y 37 entre 7 me va a dar como resultado 5.28. Entonces el promedio de este conjunto de datos sería 5.28 y lo vamos a representar con este símbolo. ¿Ok? Nuestra media aritmética o el promedio sería 5.28.
Ok, la media aritmética es lo mismo que el promedio. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela o que tenemos a los niños en la escuela y al final nos dan el promedio de sus calificaciones, es porque se están sumando todas sus calificaciones y luego se divide entre la cantidad total de materias que tiene. Por ejemplo, estoy en la escuela, tengo 5 materias y saqué 5, saqué 4, saqué 8, saqué 7 y saqué 6. Entonces, para saber el promedio, lo que yo tengo que hacer es sumar estas cantidades. 5 más 4 más 8 más 7 más 6. Yo sumo todos estos datos y al final me da 30. Este 30 que yo obtuve de la suma lo tengo que dividir entre los datos que sumé. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces divido 30 entre 5. Por lo tanto, el promedio de este conjunto de datos será 6. ¿Ok? Porque dividimos 30 entre 5. Son 5 datos y la suma de estos 5 nos dio 30. Esa es la media aritmética o el promedio. ¿Cuál sería el promedio del siguiente ejemplo? Excelente, Yasmín. Ok, vamos a ver, tenemos que sumar 10 más 9 más 10 más 8 más 7 más 5. La suma de todos estos datos es 49. Ahora el 49 lo tengo que dividir entre ¿cuántos datos? ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? Entre 6, porque tenemos 6 datos. Entonces, el promedio de este conjunto será 49 entre 6 me da 8.16. Este sería el promedio de este conjunto. Ahora vamos a hacer el último ejemplo. Sumamos primero todos nuestros datos. Sumamos 6 más 3 más 4 más 9 más 11 más 8 más 1 más 2. Nos da en total 44. Este 44 lo tengo que dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo divido entre 8. ¿Cuál sería el promedio de este conjunto de datos? Tengo que dividir 44 entre 8 y como promedio me da 5.5. Entonces, el promedio o la media aritmética simplemente es sumar todos los datos de mi conjunto y luego dividirlo entre la cantidad de datos que yo tengo. Aquí tampoco es necesario ordenarlos de menor a mayor, simplemente voy sumando todo lo que me van dando y ya luego hago la división. Entonces ya vimos la moda y la media aritmética. Lo que nos falta es ver la mediana. La mediana
ahora va a ser la cantidad que se va a encontrar justamente a la mitad de todos los datos de nuestro conjunto. Y para que nosotros podamos saber qué dato es el que se encuentra justamente en medio, debemos ordenar todos nuestros datos de menor a mayor. Aquí sí es necesario ordenarlos de menor a mayor. Entonces, este conjunto lo vamos a ordenar. Comenzamos con el dato menor, que es 2. Luego del 2 tenemos el 3. Después del 3 tenemos el 4. Después del 4 tenemos al 5. Luego el siguiente número sería el 7. Luego tendríamos al 8. Y este 8 se está repitiendo 2 veces. Entonces, ordenamos este conjunto de datos, lo ordenamos desde el dato más pequeño hasta el más grande. ¿Ok? Y tenemos que poner, aunque los números se estén repitiendo, todos los tenemos que poner las veces que se estén repitiendo. En este caso aparecía 2 veces el 8, entonces lo debemos colocar así, 2 veces. Ahora tenemos que ver qué dato nos está quedando en la mitad de nuestro conjunto. Entonces podemos ir eliminando uno por uno. Eliminamos uno de izquierda, uno de derecha. Uno de izquierda, uno de derecha. Uno de izquierda, uno de derecha. Y vemos que el 5 es el que queda justamente en el centro, es el que queda a la mitad de nuestro conjunto. Entonces, la mediana, que se representa con la M y la E, sería 5. ¿Ok? El 5 es el dato que quedó a la mitad de nuestro conjunto. Y para eso tuvimos que ordenarlos del dato menor al dato mayor. Queda 6. ¿Qué es lo que da 6? Ya no vi los comentarios anteriores. Hola, Sandy. En nuestro conjunto no tenemos 6. Vamos a ordenar los datos que nos están dando en nuestro conjunto. Okay, son los datos de nuestro conjunto. Vamos a hacerlo otra vez. Tenemos este conjunto. Tenemos el 3, el 10, el 1, el 5, el 4, el 8 y el 2. ¿Ok? Tenemos estos datos. Los tenemos que ordenar de menor a mayor para obtener la mediana. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando quedan 2 a la mitad. Entonces, estos datos, solo los que tenemos aquí, los vamos a acomodar de menor al mayor. Entonces, nos quedaría, el menor es el 2, luego seguiría el 3, luego el 4, perdón, nos faltó el 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5, luego del 5 seguiría el 8 y luego el 10. Aquí ya puse el 1, ya se me estaba olvidando, pero ahí lo puse aquí. Entonces, vamos viendo cuál es el dato que queda a la mitad. Elimino uno de izquierda, uno de derecha. Elimino aquí, elimino aquí, elimino aquí, elimino aquí.
Y vemos que el 4 es el que quedó justamente a la mitad. Entonces, la mediana de este conjunto sería el 4. Vamos a hacer otra vez. ¿Cómo quedaría en orden este conjunto de datos? Tenemos 25, 13, 85, 96, 27, 31 y 49. ¿Cuál es el dato más pequeño de este conjunto? Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Comenzamos con el 13. Luego, ¿qué cantidad seguiría? Muchas gracias por sus likes. No es el 14 porque en nuestro conjunto no tenemos 14. Dentro de nuestro conjunto, ¿cuál es el número que sigue después de 13? Sería 25. Luego sigue el 27. Luego el 31. Luego el 49. Después el 85. Y por último el 96. Entonces vamos eliminando. Elimino uno de aquí, 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 uno de aquí. Y vemos que el 31 es el que quedó justamente en medio. Entonces la mediana de este conjunto sería 31. Vamos a ver el último ejemplo. Tenemos 13, 21, 5, 2, 8, 12, 4 y 19. Muchas gracias, Joel, por la rosa. Muchas gracias. El primer dígito, el más pequeño en este conjunto, sería el 2. Luego, el dato más pequeño, el que le sigue, sería 4. Después el 5. Después del 5, el más pequeño es el 8. Después del 8 seguiría el 12. Aquí estamos obteniendo la mediana de un conjunto de números. Muchas gracias, Joel, por otra rosa. Muchas gracias. Después del 12 está el 13. Después le seguiría el 19. Seguiría el 19. Y por último estaría el 21. A lo mejor se les hace más fácil, escriben el 2 y tachan el 2, escriben el 4 y tachan el 4 para que vayan ustedes facilitando y no se revolan en sus datos. Ahora vamos a obtener la mediana. Eliminamos uno de aquí, uno de aquí. Elimino de aquí, de aquí. Elimino de aquí y elimino de aquí. Pero, no, aquí me faltó, miren. A ver, eliminamos 3 de aquí y 3 de aquí. El 8 no debe estar eliminado. El 8 no debe de estar eliminado. Yo me había saltado un dato. Aquí va el 8. Entonces, eliminé 3 de aquí y 3 de aquí. Y me están quedando 2 datos a la mitad. Cuando a mí me queden 2 datos en el medio y yo quiero encontrar la mediana, lo que yo voy a hacer
es sumar estos dos datos. Si yo sumo 8 más 12, me va a dar 20. Y este 20 lo tengo que dividir entre 2, porque son dos datos. Entonces, la mediana de este conjunto de números sería 10. ¿Ok? Cuando me queden dos datos en el centro, voy a sacar su promedio. Es decir, los voy a sumar y luego los voy a dividir entre 2. De esta manera yo ya voy a obtener la mediana. ¿Ok? Va a haber casos donde sí nos quede solo un dato justamente en la mitad, y cuando nos queden dos tenemos que sacar el promedio. Lo sumamos y lo dividimos luego entre 2. Y así ya obtenemos la mediana. Excelente, Nancy. Entonces, muy bien, Alexandra. Ya lo aprendiste. Entonces, vimos la moda. La moda es simplemente el dato que más veces se está repitiendo en un conjunto. Aquí vimos que la moda es 8 porque al acomodarlo 8 es el número que más se repitió. Aquí la moda era 4 porque el 4 se estaba repitiendo aquí 3 veces y los demás números se repetían menos. En este ejemplo, la moda fue 1 porque es la cantidad que más veces se repitió. En este conjunto, la moda fue 31 porque el 31 fue el que más veces se repite. Y en el último fue 17 porque también se repitió más veces. Entonces, en la moda, lo único que debemos hacer es fijarnos cuál es el dato que más veces se está repitiendo dentro de un conjunto. En este caso, aquí los encerramos. La media aritmética, lo que vimos es que es el promedio. ¿Y el promedio cómo lo obtenemos? Primero debemos sumar todos los datos que nos están dando en nuestro conjunto. Sumamos todos los dígitos y obtenemos una cantidad. Luego, esa cantidad la vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos. La suma nos dio 37 y sumamos 7 números. Entonces 37 lo dividimos entre 7 y nos da el promedio, que es 5.28. Lo mismo hicimos aquí. La suma nos dio 30. Son 5 datos, 30 entre 5 y nuestro promedio fue de 6. Aquí sumamos todos nuestros datos y nos dio 49. Eran 6 datos, entonces lo dividimos entre 6 y nuestro promedio fue de 8.16. En el último sumamos todos nuestros datos y nos dio 48. Y como eran 8 datos, lo dividimos entre 8 y nuestro promedio fue de 5.5. Entonces, la media aritmética es sacar el promedio, sumar nuestros datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. Así es como sacan calificaciones los maestros. Si quiero saber mi calificación de matemáticas, a lo mejor suman todas mis tareas y luego lo dividen entre la cantidad de tareas que me dejaron. O si sacan mi promedio final, mi calificación final, suman todas las calificaciones de todas las materias y luego lo dividen entre la cantidad de materias que hay.
El día de mañana no tenemos en vivo. Sí, esto se usa para cuando califiquen. Mañana viernes no tenemos en vivo. Volvemos a tener en vivo el sábado, pero el sábado es para hacer sopa de letras en la mañana. ¿Okay? Hacemos distintos juegos en la mañana para relajarnos un poquito. Y en vivo de temas volvemos a tener hasta el martes. Los martes, los miércoles y los jueves a las 5 de la tarde, hora México, es cuando estamos explicando distintos temas de educación primaria. Y los sábados a las 11 de la mañana, también hora México, es cuando hacemos la sopa de letras. Muchas gracias, Joel, por otra rosa. Muchas gracias también a todos los que están poniendo me gusta al en vivo. Muchas gracias por tu comentario, Yuli. Lore, muchas gracias por la rosa. Sí, hay otros usos. Solo les estoy diciendo pues el más común en una escuela, ya que lo estamos viendo dentro del contexto educativo, que estamos explicándolo. Un abrazo también para ti, Elizabeth. Raíz cuadrada lo vamos a ver el próximo martes. Y la mediana, como vimos hace un momentito, es aquí sí debemos acomodar nuestros datos del más pequeño al más grande. No importa si se repiten, también los escribimos y lo único que debemos hacer es ver cuál quedó justamente en medio. ¿Okay? Y en el caso cuando nos queden dos cantidades en el medio, debemos sacar su promedio. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Los días que hacemos live son los martes, los miércoles y los jueves a las 5 de la tarde, hora México. No solo de matemáticas, si tienen dudas en algún tema de español, de ortografía, de otras materias, siempre y cuando sean de educación primaria, las podemos explicar aquí. Ok, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Yo aquí tengo un problema. Me dice, la doctora pesó un grupo de niños para calcular la moda media y mediana de ese grupo. Entonces aquí me dan todos los datos que la doctora obtuvo. Empezamos con la moda, que es lo más fácil. ¿Cuál será la moda de este conjunto? No, Cari, aún no se acaba. ¿Cuál será el dato que más veces se está repitiendo en este conjunto? Vamos a obtener primero la moda. Vamos a ver, 42, ¿cuántas veces se repite? Lo tenemos una vez, 2 veces, 3 veces. 50, solo lo tenemos una vez. 45, lo tenemos una vez, 2 veces. 41 lo tenemos una vez, 2 veces. 42 ya vimos que 3 veces. 48 solo lo tenemos una vez. 43 lo tenemos una vez. 40 lo tenemos una vez. 49 lo tenemos una vez. Entonces, ¿cuál es el que más se está repitiendo? Vamos a ver. Tengo aquí 41, otro 41 y ya no tengo más 41. Tengo un 42 aquí, un 42 aquí y un 42 aquí. ¿Qué dato entonces se está repitiendo más? El 42 es el que aparece más veces. Entonces la moda en este grupo sería el 42. Luego me piden la mediana. ¿Cómo obteníamos la mediana? ¿Qué debíamos hacer para obtener la mediana? Primero, exactamente,
La mediana es cuando los tenemos que acomodar de menor a mayor. La mediana es el número que queda justamente en medio. Entonces vamos a acomodar todos nuestros datos de menor a mayor. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el primer dato que debemos poner? ¿Cuál es el número más pequeño en este conjunto? Sería el 40, lo voy a poner aquí abajo. Luego del 40, solo se repite una vez. Luego seguiría el 41, lo vamos a ir tachando aquí. El 41 se repite 2 veces, entonces lo tengo que escribir 2 veces. Luego del 41 sigue el 42. El 42 son 3 veces, entonces lo tengo que escribir 3 veces. 42, 42, 42. Luego, el dato que le sigue sería el 43. Solo está una vez, entonces lo escribimos. Luego del 43 seguiría el 45. Lo tenemos lo tenemos 2 veces. Entonces escribimos 2 veces el 45. Luego ya nos queda el 49, el 48 y el 50. Entonces seguiría el 48, 49 y 50. Entonces de esta manera ya acomodamos todos nuestros datos. Ahora debemos ver cuál queda justamente en el centro. Elimino uno de izquierda, uno de derecha. 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 ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué deberíamos hacer? Nos están quedando 2 dígitos. Los tenemos que sumar. Como no hay un solo número que nos quede a la mitad, los debemos sumar, debemos sacar su promedio. Sumamos 42 más 43 y esto nos da 85. Y lo vamos a dividir exactamente entre 2. Eso nos va a dar como resultado 85 entre 2. Nos da como resultado ¿cuánto? 85 entre 2 nos da como resultado 42.5. Entonces, la mediana de este conjunto sería 42.5. Entonces ya encontramos la moda, que fue el número que más veces se repitió, la mediana, que fue los números que quedaron en el centro, y ahora nos falta la media o el promedio. La media o el promedio, ¿qué debemos hacer para encontrarla? Ahora sí, vamos a sumar todas nuestras cantidades para encontrar el promedio. Voy a sumar, puedo tomar este orden o este orden, no importa cuál. Vamos a sumar 40 más 41 más otro 41 más 42 más otro 42 más otro 42 más 43 más 45
más otro 45 más 48, voy a ponerlo aquí abajo, más 49 más 50. Sumo todas mis cantidades y al final todo esto me va a dar 528. ¿Qué hago después de esto? Ya encontré la suma total de todos mis datos. ¿Qué hago ahora con este resultado? ¿Lo voy a restar? ¿Qué debo hacer? Se va a dividir exactamente, Dayana, se va a dividir entre la cantidad de datos que hay. Entonces el 528 lo voy a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 datos, entonces mi cantidad total la tengo que dividir entre 12. 528 entre 12 me va a dar como resultado 44. Entonces, la media o el promedio de este conjunto de datos será 44. Entonces, de esta manera obtuvimos la moda, la mediana y la media de un conjunto de datos. Muchas gracias, Natalie, por la rosa. No. La moda, voy a explicarlo otra vez. La moda es el dato que más veces se repitió en el conjunto. ¿Ok? La moda fue el dato que más veces se repitió. La mediana, esta es la mediana. La mediana es el dato que quedó justamente en el centro. ¿Ok? Para obtener la mediana acomodamos del dígito menor al dígito mayor y el que quedó justamente en el centro fue nuestra mediana. En este caso quedaron dos números en el centro, entonces tuvimos que sacar el promedio sumándolos y luego dividiéndolos entre 2. De esta manera obtuvimos la mediana. Y la media, que es el promedio, media aritmética o promedio, es cuando sumamos todos nuestros datos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Con eso obtuvimos la media. Exacto, esta es la moda, mediana y media, que es media o promedio. Moda es el dato que más se repite. La mediana es el dato que nos queda justamente en el centro, pero aquí nos quedaron 2. Entonces sacamos el promedio. Y el promedio o mediana, que es el de aquí, es el donde sumamos todo y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Exacto, si aquí solo me hubiera quedado un dato, pues ese dato sería nuestra mediana. El live acaba pues cuando terminemos de explicar el tema. Aquí lo dividimos entre 2 porque fueron 2 datos los que quedaron justamente en el centro. Les sacamos el promedio, los sumamos y los dividimos entre 2. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a ver. Ángulos, vamos a ver ángulos el siguiente miércoles. Voy a mostrarles cómo medirlos, pero necesitas solo cómo medirlos o cómo formarlos también. Muy bien, entonces nos dice nuestro segundo problema. Las calificaciones del examen de ciencias de quinto A son las siguientes.
Y tenemos todos los datos, las calificaciones de los niños. Muchas gracias, Lore, por la rosa. Vamos a averiguar su moda, su mediana y su media en este conjunto de datos. Moda, vamos a comenzar con la moda. ¿Cuál sería? Entonces, si hay dos números que se están repitiendo la misma cantidad de veces en la moda, esos dos serían la moda. Nueve y 10 nos están diciendo. Vamos a ver, el 8 se repite dos veces. El 7 se repite dos veces. El 9 se repite 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle de un color, ya se está repitiendo más aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Luego el 10 también se está repitiendo varias veces. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya se repitió más veces que el 9. El 5 se repite solo una vez, el 4 también, el 8 2 y el 7 dos veces. Entonces vemos que el 10 es el que se repitió más veces. La moda entonces sería 10. ¿Okay? Hubieron más niños que sacaron 10 en el examen que de las demás calificaciones. El 5 no se repite, solo aparece una vez. Luego tenemos la mediana. ¿Cómo obtenemos la mediana? Exactamente, la mediana es ordenarlos de menor a mayor y el que quede en el centro. Ok, ¿cuál fue la calificación más baja en este examen? Fue el 4. Esta fue la más baja. Entonces comenzamos a ordenar con el 4. Después del 4 no se repitió qué número seguiría. Luego seguiría el 5. El 5 solo se repite una vez, entonces solo lo escribo una vez. El 5 no tenemos ningún 6, pero tenemos 7. Entonces tenemos un 7, dos 7. Entonces lo escribo dos veces. Después del 7, alguien sacó 8. Tenemos una vez, dos veces. Entonces tenemos dos 8. Escribimos dos veces. Luego del 8 seguiría el 9 y lo tenemos 1, 2, 3, 4. Lo tenemos 5 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y después tenemos el 10 que se repitió 6 veces. Entonces lo escribo 6 veces. 10, 10, 10, 10, 10 y 10. Una vez que yo ya los acomodé del dato más pequeño al más grande, ahora vamos a ver cuál queda justamente en medio. Muchas gracias, Odín, por las 4 rosas. Muchas gracias. También a los que están dando like. Muchas gracias. Entonces, elimino uno de aquí, elimino uno de aquí, elimino de aquí, de aquí, elimino aquí, elimino aquí. Uno de izquierda, uno de derecha. Uno de izquierda, uno de derecha. Dos, ya eliminé dos aquí, elimino dos aquí. Uno de izquierda y uno de derecha, y veo que justamente en el centro me quedó un 9. Entonces, la mediana de este conjunto de datos sería 9, porque es el dato que quedó justamente en el centro.
¿ok? Aquí como la cantidad de datos son impares, pues siempre va a quedar 1 en el centro. Ahora me queda averiguar cuál es la media o el promedio de este conjunto de datos. La X significa media aritmética o promedio. ¿Qué tengo que hacer para obtener la media o el promedio? Sumo todos los datos. Entonces tengo que sumar 4 más 5 más 7 más 7 más 8 más 8 más 1, 2, 3, 4 más 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5 más los 6, 10, 1, 2, 3, 4, voy a poner aquí abajo, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo al sumar todos estos datos, obtengo que la suma me da 144. Estos 144 los voy a dividir entre la cantidad de datos que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos. Entonces tengo que dividir 144 entre 17. Y me da como resultado 8.47 exactamente. Entonces, la media aritmética o el promedio de todos estos datos es 8.47. Entonces, de esta manera ya obtuvimos los 3 datos de un mismo conjunto. El rango, vamos a explicarlo de manera aquí rápida. El rango es la resta del dato más grande y del dato más pequeño. ¿Ok? Aquí el dato más grande es 10 y el número más pequeño es 4. 10 menos 4 es igual a 6. Ese sería el rango. Es a la cantidad más grande de nuestro conjunto le restamos la cantidad más pequeña. Entonces, explicamos todo de manera más rápida ahora. La moda fue el dato que más veces se repite. La mediana es cuando nosotros tenemos que acomodar del dato menor al dato mayor todos, y es el dato que queda justamente a la mitad. Si nos quedan 2 datos, como en el ejemplo anterior, a esto le sacamos el promedio. Los sumamos y los dividimos entre 2. O si solo nos quedó 1, pues este es nuestra mediana. Y la media aritmética o el promedio es cuando sumamos todos nuestros datos y luego lo dividimos entre la cantidad total de datos que tenemos. Y de esa manera obtenemos el promedio. Cuando hay 2 números que se están repitiendo la misma cantidad de veces, pues esos 2 números van a ser en la moda. ¿Okay? Entonces, por el día de hoy sería todo. Ya vimos cómo obtener moda, media y mediana. Les recuerdo que todas las repeticiones de los en vivos se encuentran en mi canal de YouTube. Miss Steffi, así con 3 S me pueden encontrar y es el mismo logo que está aquí en TikTok. Si se les hace más fácil, pueden ir a mi perfil de aquí de TikTok y
el botoncito donde dice YouTube, le pican y los manda directamente al canal. Si llegaron tarde, no se preocupen, la repetición del en vivo va a estar mañana desde temprano. El rango es la diferencia entre el número más grande de nuestro conjunto menos la cantidad más pequeña de nuestro conjunto. Ese es el rango. Recuerden que si tienen dudas en algún tema para sus niños de educación primaria, me lo pueden dejar en comentarios y los vamos programando para los siguientes en vivos. Muchas gracias a todos los que estuvieron comentando, a los que estuvieron conmigo este ratito, dando like, compartiendo. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que el día sábado a las 11 de la mañana, hora México, vamos a estar haciendo en vivo, pero haciendo sopas de letras y juegos para relajarnos y comenzar bien nuestro fin de semana. Mi contenido está enfocado a educación primaria. O sea, son temas de nivel primaria. Okay. Muchas gracias a todos. Cualquier duda me pueden mandar mensajito o dejarme un comentario en algún TikTok. Muchas gracias y los veo el día sábado a los que puedan entrar al en vivo. Bye.